Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Llegamos a su programa, como todos los mediodías. En esta ocasión, jueves 14 de noviembre, vamos a estar hablando de un tema importantísimo que nunca va a pasar de moda, que siempre lo vamos a estar recalcando, y es el control del paciente diabético. ¿Es usted diabético o tiene algún familiar diabético o de verdad que eso está en estudio? Pues pongan mucha atención porque ahora va a aprender muchos de nuestros especialistas invitados. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan hoy. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La principal función de la insulina es el mantenimiento de los valores adecuados de azúcar en sangre. Permite que la glucosa entre en el organismo y sea transportada al interior de las células, en donde se transforma en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Además, ayuda a que las células almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria. Para lograr un control riguroso de la diabetes, debe prestar más atención a su dieta y al ejercicio físico y medir sus niveles con mayor frecuencia. Y si se aplica insulina, también debe modificar la cantidad que utiliza y los horarios de las inyecciones. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y por eso como Salud TV queremos abordar el tema junto a nuestros especialistas para un mejor control de los pacientes que lo padecen. Yo creo que si le paso un examen a usted que esté en casa y le pregunto cuáles son los órganos blancos que va a dañar la diabetes, usted no me va a poder dejar de decir el riñón. Así que especialista en nefrología tenemos con nosotros al doctor Carlos Enríquez. ¿Cómo estamos, Carlos? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a un nuevo tema como es la diabetes y más en el Día Mundial de la Diabetes, ¿verdad? Definitivamente, así que el Día Mundial de la Diabetes es hoy, pero todo el año nosotros vamos a recalcar el control en el paciente diabético. Por favor, es importantísimo. Pilar fundamental, si yo le hago el examen y le pregunto, pilar fundamental en el manejo, siempre me van a decir la alimentación. ¿Y quién mejor que la licenciada Guadalupe Argueta, nuestra nutricionista? ¿Qué tal, Lupita? Gracias, encantada de acompañarles una vez más y hoy para hablar y conmemorar un día tan importante y hacer conciencia a los que nos están viendo este día para que puedan mejorar esos hábitos de alimentación en familia, porque ese es el lema de este año, protege a tu familia a través de una alimentación saludable. Ah, qué bonito, mire, eso sí me gustó, protege a tu familia. Definitivamente cuando hay un diabético, pues ya tenemos todos los pies hinchados, ¿verdad? Porque toda la familia puede padecer de diabetes. ¿Y quién mejor para hablarnos de eso que especialista en endocrinología, nuestro amigo de Salud TV, Luis Hidalgo Funes? ¿Cómo estamos, doctor? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aprovechar la oportunidad de hacer énfasis más este día con esta enfermedad que se está convirtiendo, bueno, ya es una epidemia en el mundo, entonces es importante educar a nuestra población para prevenir las complicaciones que derivan de esta enfermedad. Y tristemente, doctor Hidalgo, lo hemos dicho en otras ocasiones, no solo es una enfermedad que antes se decía es en la vida adulta, ¿verdad? Sino que tristemente hoy es epidemia y no solo de adultos, sino también niños y adolescentes y gente joven. Exactamente, antes pues los que tenemos cierta edad ya jugábamos en la calle, claro, con la pelota, no había PlayStation o videojuegos, entonces eso hace que la niñez, adolescencia tengan un estilo de vida sedentario y eso va en detrimento de la salud. Obesidad y obviamente todas las enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad. Y que nosotros todavía tenemos la posibilidad de decir que la combinación, todavía una peor combinación es inseguridad en las calles, para que nuestros niños jueguen en las calles, y PlayStation. Y tecnología. ¿Verdad? Así y tecnología. Así que nosotros todavía tenemos ese extra que nos hace que nuestros hijos pues pasen más tiempo todavía atados a los videojuegos. Que dicho sea de paso, ya hemos dicho en muchas ocasiones, no es que sean malos, tienen cosas buenas, pero todo en medida. Bueno, hablemos de la famosa diabetes. ¿Hay algo nuevo en las clasificaciones de la diabetes, doctor Hidalgo? ¿Cómo las estamos clasificando ahora? ¿Siempre es tipo 1, tipo 2? Bueno, obviamente nuevo, se vienen descubriendo ciertas cosas, pero en general la diabetes se clasifica en tipo 1,
que es aquella persona que habitualmente desarrolla la enfermedad en etapas tempranas de la vida, niñez, adolescencia, a donde hay una ausencia absoluta de la producción y liberación de insulina. Tipo 2, que antes se le denominaba del adulto, pero como bien lo dijo, hoy tenemos niños de 8 años con diabetes tipo 2, ya no se le puede llamar del adulto, en la cual su mecanismo por el cual se produce es que la sobrepeso, obesidad, induce resistencia a la insulina, el páncreas trabaja de más, se tiende a cansar y luego vienen los niveles elevados de azúcar y obviamente el diagnóstico de diabetes tipo 2. Bueno, bonito porque ahora escuchamos ese término precisamente, la prediabetes, ¿verdad? Que es la resistencia a la insulina, ¿sí? Pues prácticamente ¿Sí o no? es un estado en el cual ya hay una diglucemia, ya hay una alteración de la glucosa a ciertos valores que no se les puede catalogar como diabetes, pero tampoco son normales. Entonces, no es el término actualmente utilizado, bueno, desde el 97 se viene acuñando el tema de prediabetes. Y obviamente está la diabetes que se desarrolla en el embarazo, conocida como diabetes mellitus gestacional, y otros tipos de diabetes que incluyen muchas causas que pueden llevar al desarrollo de la hiperglucemia, entiéndase uso de ciertos medicamentos, otras enfermedades endocrinológicas como por ejemplo acromegalia, síndrome de Cushing, que son enfermedades que tienen como características aumento de ciertas hormonas que producen que la glucosa se suba, enfermedades del páncreas de otra índole, tumores que tengan que quitarles el páncreas a las personas, obviamente desarrollan otro tipo de diabetes. Entonces, son varias causas, pero la más común de todas es la diabetes tipo 2. La más común diabetes tipo 2 y es la que está más asociada realmente al estilo de vida. ¿Sí? Así es. Lo bueno es que es modificable. Lo malo es que no lo hacemos. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, a ver, Carlos, ¿de qué forma la diabetes viene y nos viene a dañar el riñón y qué problemas nota esto? Quizás el problema más grande es creer que no nos va a afectar el riñón, la diabetes, puesto cuando se dan cuenta, principalmente como decía el doctor Hidalgo, la diabetes tipo 2 hay un lapso que pasa inadvertido, entonces el riñón está sometido en una etapa inicial a un trabajo en exceso. Entonces aparenta estar bien el riñón y quizás algunos hasta se alegran porque tienen una creatinina, que es el marcador universal para ver cómo está trabajando, bajita, que está sumamente baja, que tiene 0,4, 0,5 y con glucosa ya arriba de 100. Entonces eso hace que el riñón esté trabajando. Los riñones tienen una vida media programada a lo que nosotros vamos a vivir, ellos también van a trabajar. Si ellos están trabajando 150%, esto está haciendo es consumiendo su vida útil y desgastándolo antes de tiempo. Ese quizás es el daño temprano y quizás el más difícil, puesto que hay un gran lapso de tiempo que está el riñón expuesto a ese estrés y pasa inadvertido usualmente. Muy interesante, definitivamente. Y creo que el trabajo más arduo y más difícil para nutrición, especialistas en nutrición, es cuando tenemos diabetes con daño ya renal y cómo el manejo de la alimentación, Lupita. Exactamente, quizá el paciente número 1, ¿verdad?, que está recién diagnosticado con diabetes, que llega como muy convencido de querer hacer cambios en su alimentación, probablemente a veces muy radical, pero ese radicalismo hay que equilibrarlo en algún momento. ¿Por qué? Porque hay que formar un estilo de vida, una nueva forma de elegir sus alimentos, de pensar sobre la comida, el azúcar, la grasa, para poder prevenir estas complicaciones que estamos platicando, algunas agudas como una famosa hipoglicemia y algunas crónicas en las que ya, pues, como bien lo ha dicho el doctor, el riñón es uno de los órganos en mayor compromiso. Entonces, efectivamente, ¿cómo equilibrar sin que un paciente, por ejemplo, me diga quíteme los carbohidratos? Porque esa es una reacción muy natural del paciente con diabetes, disminúyamelos, pero en inmediato te dicen súbame las proteínas. Entonces también están queriendo comer más huevo, más carne, más pollo, más pescado, algunos quesos, más sodio. En el mejor de los casos porque están haciendo ejercicio, pero ¿y si no? Y si no, que la mayoría de nuestra población que no se está ejercitando y que efectivamente están en un decremento de su salud, probablemente con una buena dislipidemia, su colesterol, sus triglicéridos y otros niveles aledaños que también pueden estar elevados y quieren hacer cambios muy bruscos, muy radicales, sin ver que podamos tener complicaciones a raíz de ellos. Cambios muy bruscos, muy radicales, pero en búsqueda de la fácil, ¿sí? De la pérdida de peso. Exacto. Eso es lo que sucede también, ¿no? Que nos ponemos de pronto a hacer unas dietas que son lejos de ser saludables, realmente pueden generar más daño. Y hablando del paciente con prediabetes o diabetes, yo creo que esto es peor, ¿no?
Claro, los cambios obviamente van encaminados a, como usted lo dijo al principio, cambiar el estilo de vida. Es sumamente difícil que una persona cambie su estilo de vida si tiene 10 años de no hacer ejercicio, comer mal, y de repente venimos y le decimos haga al menos 150 minutos diarios de ejercicio. Perdón, a la semana, así es. Si lo dividimos en 5 días son 30 minutos por día, o sea, no es nada del otro mundo, pero la persona que no está acostumbrada a hacerlo busca cualquier excusa para no hacerlo. El tráfico no ha llegado. O estoy cansado o no tengo tiempo, que es la excusa más común que da el paciente. Sí. Igual con la dieta. Y dieta incluimos también obviamente otras medidas como cese del tabaco, disminuir la ingesta radical de alcohol. Entonces son muchos cambios que el paciente tiene que hacer que a la larga pues también se puede agobiar, pero que son necesarios para lograr un buen control y como en son de broma y en cierta forma verídicamente les decimos a los pacientes que la diabetes daña hasta el pelo. Entonces para evitar todas las complicaciones que se asocian a la diabetes, pues el paciente tiene que apegarse al 100% al tratamiento no farmacológico y obviamente al tratamiento farmacológico. Doctor Hidalgo, en una ocasión yo escuché a un entrenador deportivo decir algo que me pareció muy real y decía, es mucho más fácil aprender algo nuevo que cambiar viejas mañas. Entonces, tiene que tener mucha disciplina y mucha voluntad para poder hacerlo, pero recuerde que es su salud, en el caso de lo que estamos hablando, de la diabetes y la prevención del daño al riñón o de los otros órganos blancos que usted puede tener dañado. Pero en fin, vamos a estar aprendiendo más del diagnóstico, tratando de hacerle conciencia a usted que está en casa, que tenemos que cambiar ese estilo de vida, por favor, para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Vamos a escuchar el avance TN21 con Samuel Arias y volvemos. La Navidad es un momento mágico de compartir, de dar amor y de ser solidarios con todas las personas que nos rodean. Mi saludo especial es para toda mi familia, a la que amo muchísimo. Como parte del staff de Salud TV, les deseo que tengan felices fiestas y que disfruten al máximo. Felices fiestas les desea Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Que el pronóstico del día no te detenga. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, el tratamiento para gripe y tos. Salud, calidad, Vijosa. ¿Qué cree usted que la gente nos respondió en la calle cuando le preguntamos qué cuidado debe tener el paciente diabético? Veamos. Bueno, quizás sí tienen que hacer mucho ejercicio, no comer tanto dulce. Principalmente quizás no comer azúcar, ¿verdad? Y tener una dieta balanceada, comer más que todo saludable, hacer ejercicio también. Comidas a la hora, chequeos más que todo, no comer nada dulce, nada que contenga azúcar. La recomendación médica es dejar de ingerir azúcar y harinas. Sí, hay un gran montón, prácticamente casi no come, ¿va? Porque ahí casi todo lo que no lleva grasa uno tiene que comer, todas las comidas tienen grasa. Sí, muy probablemente el evitar el exceso de azúcar, ya que en alguna herida, qué sé yo, puede llegar hasta la amputación de la articulación, algo así. Sí, correcto, también debería tener mucho más cuidado con las cosas que debe comer.
Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Definitivamente se dan cuenta, cambios en el estilo de vida y por supuesto el control con su médico que no debe de faltar. A ver, Carlitos nos mencionaba que realmente el problema es todo ese tiempo que a lo mejor no tiene diagnóstico todavía el paciente y que el riñón está siendo, está siendo sobrecargado, llamémoslo así. ¿Qué recomendación podríamos hacer con el paciente que tiene factores de riesgo, que todavía no tiene un diagnóstico porque dice, no, yo me siento bien, pero que quiere por lo menos saber si sus riñones están bien? ¿Valdría la pena realmente tomarse una creatinina o no sirve de nada? ¿Cuál sería la recomendación? Obviamente tomar los exámenes todos los años, tendría que ser una y evaluación con el médico, pero hablemos de cómo cuidar el riñón. Bueno, aprovechando, la verdad que celebrar estos días así que parece, ¿por qué celebran la diabetes? ¿Verdad? Entonces la verdad es hacer conciencia. Y esto no conciencia como la idea de muchos, cuando se me suba la creatinina, y ahí es muy tarde. Sí. O como buena cantidad de pacientes cuando ya la creatinina anda en 6, que le dicen vaya que el nefrólogo se la baje. Y por eso es que somos así producto de que huyen los pacientes de uno, pero en realidad la diabetes, ¿qué recomendaciones podemos dar? Se hablaba algo cuando tenemos el riesgo, ya nos dan el diagnóstico, querer bruscamente sin consultar a médico cambiar desde el estilo de alimentación, el estilo de vida, y eso también genera el hecho de cambiar la alimentación. Podemos exponer al riñón también a otro tipo de daño por estar manipulando sin un consejo médico adecuado. También el tema de qué hacer. Si en la familia hay diabetes, es fundamental chequearse la creatinina como un punto de reparo. Ya no digamos que hemos hecho énfasis en otros programas que después de los 30 años, así medio en broma, se nos acaba la garantía del riñón. Entonces empieza uno a calcular cuánto tiene o cuánto se ha gastado el riñón y empieza a ajustarlo en base a la edad y el sexo. Entonces es importante a un joven tener una idea con cuánto andaba de joven la creatinina, y si ya estoy arriba de 30 años, si estoy sano, por lo menos una vez al año estar haciéndose un chequeo general con una creatinina y general de orina para poder ubicarnos cómo estamos y no esperar, como lo dije, a que se eleve la creatinina. Entonces es de pensar en el riñón cuando hacen el diagnóstico, también de protegerlo, porque pensemos que todo lo que nosotros comemos, bebemos o hacemos va a terminar pasando por riñón. Entonces los riñones son expuestos 24 horas a un estado tóxico, llamémosle así, y ellos lo que hacen es, por eso es que trabajan más. Esa es la primera etapa, pero después hay otra etapa, el daño que produce en sí la persistencia de la salida de la glucosa por la orina, va generando lo que nosotros llamamos esclerosis, o si lo queremos entender es, lo va tapando, si lo queremos llamar así. Es decir, va cicatrizando internamente los riñones, y es por eso que en las etapas después llega a retener líquido. Pero no esperar a llegar ahí y preocuparnos y llegar afligidos en el médico, sino consultar a tiempo, ¿verdad? Y si mi madre o mi padre es diabético, chequearme. No está de más tener una creatinina como punto de partida. Muy interesante. Bueno, estamos hablando del control del paciente diabético, pero recordemos un poquito, doctor Hidalgo, los valores con los cuales se va a hacer el diagnóstico, de qué forma se va a hacer un diagnóstico para de ahí partir y ver cómo va a ser el control de la glicemia del paciente. Bueno, para comenzar hay que decir que existen ya indicaciones precisas para hacer un tamizaje o una búsqueda de la enfermedad en adultos asintomáticos. Sobre todo en aquellas personas que tienen más de 25 años y que tengan sobrepeso, o sea, lo que nosotros calculamos un índice de masa corporal de 25 para arriba. Y si hay ciertos criterios o factores de riesgo como antecedentes familiares en primer grado, que tengamos sedentarismo, obesidad, alteraciones en el colesterol o triglicéridos, hipertensión arterial, etcétera, la persona tiene que ser sometida a un escrutinio para ver si no tiene o si tiene la enfermedad. Los parámetros habituales que utilizamos para hacer diagnóstico de diabetes es una glucosa en ayuno con más de 8 horas de ayuno, valga la redundancia, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Podemos utilizar también lo que es la curva de tolerancia de glucosa. Le dan una toma de azúcar al paciente en el laboratorio y a las 2 horas se le toma una glucosa de la sangre, y si esta está arriba de 200 miligramos por decilitro, también la persona cumple criterio para poderla catalogar como diabética.
La tercera forma, y es un poco limitada en nuestro medio porque los estudios con los cuales dijeron que se podía utilizar este examen tenía que estar estandarizado según las pruebas que utilizan los americanos, y aquí no están en la mayoría de los laboratorios, es a través de la hemoglobina glicosilada. 6.5 o más es una tercera forma de hacer diagnóstico. Y una cuarta forma es paciente que tenga síntomas de diabetes, entiéndase poliuria, que es mucha orinadera, polidipsia, que es mucha excesiva sed, pérdida de peso, visión borrosa y una glucosa al azar mayor de 200. Entonces, cualquiera de los 4 criterios se deben de utilizar para hacer diagnóstico de diabetes en una persona. Bueno, ya escucharon, esas son cualquiera de esas 4 formas. Usted puede, sin ser sintomático, bueno, aparte, menos que el último, ¿verdad? Pero si no, adulto sin síntomas, con una de esas 4 formas se puede diagnosticar como diabetes. De hecho, si las personas se meten a la página web de la Asociación Americana de Diabetes, hay herramientas que pueden utilizar. Hay ciertos puntajes a donde si tiene más de X puntaje, la persona tiene mucho riesgo de ser diabética y esta persona tiene que inmediatamente consultar. Hacerse una de esas. Exactamente. Consultar y hacerse los exámenes necesarios para, obviamente, pues, o corroborar la enfermedad o corroborar la prediabetes, o si el paciente no tiene nada, pues encaminarlo a que mejore su estilo de vida para que evite la enfermedad. Así es. Lupita, mencionaba usted en un momento dado que realmente el cambio en el estilo de vida también incluye un cambio de chip en el cerebro, y a la hora de comprar los alimentos, saber escoger entre frutas, escoger las verduras. Hablemos un poquito de frutas y verduras, cuáles le convienen más, tanto al que no tiene diabetes pero tal vez se quiere cuidar, como al que ya tiene diabetes. Bueno, efectivamente el que forme parte de nuestra dieta diaria, lo natural es muy importante. Lastimosamente somos muy bajos comedores de frutas y verduras, y dándole énfasis primero a la fibra a través de los vegetales. Recordemos que la cantidad de carbohidratos en las verduras es sumamente baja, a excepción de la papa, la yuca y el elote, que son vegetales almidonados, le llamamos. Su aporte de carbohidrato, que es el nutriente del cual está alterado el metabolismo, es muy alto, ¿verdad? Y el camote, igual que el pan, igual que el camote, exactamente. O sea, papa, camote, yuca, elote, ¿verdad? Todos esos son almidonados. Pero luego todos los vegetales verdes, todos los vegetales rojos, los colores intensos, no los limite. Más sin embargo, con las frutas sí hay carbohidrato. La fructosa es el azúcar de la fruta. Se recomienda aquellas frutas más cítricas. Esa es una clave importante, como la mandarina, la naranja, la fresa, ¿verdad? Que son frutas que efectivamente tienen un menor también índice glicémico. Se le llama así a la cantidad de glucosa después de absorberlas ya en el cuerpo. Entonces es bien importante que busque más frutas con características cítricas, y ojo, la porción, porque hay personas que me dicen, sí, yo me como, pero me como 2, 3 tazas de fresas, me como 5 naranjas, me como 6 mangos. Entonces bajarle la cantidad y evite aquellas extremadamente maduras, en las cuales en pequeñas proporciones vamos a tener una alta concentración de su azúcar, es decir, de fructosa. Sandía entera, ¿verdad? Sandía entera. Bueno, definitivamente, póngale atención, fíjese bien, entre en internet a esta herramienta que mencionó el doctor, y si tiene riesgos, comience por hacerse los exámenes y cambiar el estilo de vida. Ya hablamos de verduras y frutas, seguiremos con más. Vámonos a una pausa, pero antes escuchemos el manejo de la neuropatía diabética, que es otra de las complicaciones que podemos tener con la diabetes, con nada más que con el neurólogo, con el doctor Daniel Pereira. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda su neurólogo, doctor Daniel Enrique Pereira. El día de ahora tocaremos un tema muy interesante, que es la neuropatía diabética. Usualmente se conoce como neuropatía diabética dolorosa, ya que su principal síntoma es el dolor, que es un dolor característico con sensación quemante, inicialmente en la región plantar de los pies. El tratamiento de esta es muy difícil, debido a que el principal pivot del tratamiento se debe el control diabético. Si usted no está bien controlado de su enfermedad, no va a poder controlarse el daño que ésta está produciendo en los nervios. Y de ahí tenemos un armamento de fármacos que puede ser muy variado para controlar el dolor específicamente, no para regresar el daño que ha ocurrido.
Lastimosamente, a pesar de que se han hecho múltiples investigaciones, no se logra regenerar los nervios, pero sí puede controlarse el dolor que se está produciendo por el daño que hay en ellos. Y pueden ser muchos los medicamentos que se pueden intentar dentro de la familia de los antidepresivos, como la amitriptilina, duloxetina, o también dentro de la familia de los antiepilépticos, como la pregabalina, carbamazepina, gabapentina, y debe de escogerse dependiendo de las características de cada paciente. Por eso es importante no automedicarse, consultar con su neurólogo para que, dependiendo de las características de cada quien, se elige el tratamiento más idóneo. ¿Por qué? Porque cada medicamento tiene su efecto adverso, tiene sus características, tiene su potencia. Por lo tanto, ante el menor de los síntomas, hay que consultar a su médico de cabecera, a su endocrinólogo y a su neurólogo. Esto ha sido todo por ahora, amigos de Salud TV. Soy el doctor Daniel Enrique Pereira, médico neurólogo, a sus órdenes. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Que las repentinas precipitaciones de mocos no interrumpan el día. Con Virogrip AM, el tratamiento para gripe y tos. Que el pronóstico del día no te detenga. Cambia el clima de la gripe con Virogrip. Tratamiento, calidad viejosa. Bueno, errores alimenticios que produce el paciente diabético, bueno, que mejor dicho comete el paciente diabético con bastante frecuencia. Veámoslo en la siguiente nota de Foodstyle. El control de la alimentación en las personas diabéticas es algo muy importante, pero cometen muchos errores. Por eso ahora en Foodstyle te presentamos algunos de ellos. Uno de los problemas más grandes es no respetar los horarios y frecuencias de las comidas, así como controlar las raciones de hidratos de carbono ingeridas, que es otro de los aspectos que también deberán cuidarse. Otro error frecuente en alimentación por parte de los diabéticos es, según los especialistas, clasificar los alimentos en buenos y malos, pensando que los primeros pueden consumirse sin peligro alguno. Algo totalmente equivocado es que las personas dejan de consumir totalmente las frutas, pero estas solamente deben consumirse con moderación debido a la cantidad de hidratos que pueden contener. Lo recomendable es siempre calcular las porciones o raciones adecuadas que deben ingerir. También muchas veces quieren hacer la dieta según lo que dice internet, por eso es recomendable que busques ayuda de un profesional en nutrición para que pueda ayudarte de mejor manera. Y de todos esos errores, el más grave es querer acoplar una dieta de internet como que fuera para todo el mundo, para usted, y menos si es diabética. ¿Sí, Lupita? Exactamente, incluso el del vecino, el del hijo, el de la mamá. ¿Por qué? Porque cada quien tiene necesidades específicas, tenemos características individuales y por lo tanto la alimentación, así como lo fue el tratamiento farmacológico, debe de ser individualizado, requiere mucha educación nutricional, o sea que si usted no pasa por ese proceso para poder cambiar sus hábitos de alimentación, una dieta regularmente se puede volver muy temporal, es decir, agarrar el impulso, disminuir sus carbohidratos, buscar aquellos que son más complejos, que le llamamos cereales de grano entero o integrales, pero fíjese muy bien, eso de hacer esos cambios que hablábamos al inicio muy bruscos, tiene que ser permanente, por lo tanto lo ideal es que vaya aprendiendo cómo mantener una alimentación saludable en la cual sus 5 grupos de alimentos tengan un balance, un equilibrio para no recargar, hablábamos, proteínas, grasas, colesterol como tal, porque muchas veces creemos que la clave está en quitar o reducir carbohidratos, quitar las frutas y como lo decía la cápsula, no debes quitarlos, debes elegir mejor el tipo y la cantidad que vas a consumir diariamente
porque recordemos, hay nutrientes que se encuentran en ellos. Además, efectivamente, cuando tú tienes horarios para tus tiempos de comida, estás regulando a tu cerebro para demandarte esa energía cada cierto número de horas. Y aunque el tratamiento nutricional es muy diferente para pacientes con hipoglicemiantes orales, también es diferente para pacientes con insulina, aquellos que ya no producen insulina y por lo tanto se la tienen que inyectar de manera exógena, tienen que tener horarios todavía más regulares para que esa insulina no vaya a provocar una hipoglicemia, que esto los puede llevar a consecuencias muy graves y hasta la muerte. Bueno, definitivamente esos errores hay que dejar de cometerlos en general, pero principalmente aquel paciente con factor de riesgo importante para diabetes o que ya es diabético. Ahora, Lupita nos habló de las verduras y hablamos de las frutas y usted mencionó que mejor las cítricas, entonces hablaba de mandarina, hablaba de naranjas. Ahora bien, fresa, kiwi, estos, perfectamente. ¿qué papel tienen aquí? Claro que sí, se pueden utilizar, pero recordemos que independientemente siempre hay fructosa, entonces la cantidad que tú vas a utilizar es una taza de fresas, te cabrán ahí 6, 7 fresitas, te van a caber 2 kiwis pequeños, ¿verdad? No es que lo piques en trocitos y llenes una taza, porque si no esa taza pueden ser 5 porciones de fruta. Entonces tienes que tener mucho cuidado con la cantidad. ¿Por qué? Porque cada unidad o cada porción de fruta que nosotros estamos hablando tiene el poder de elevarte la glucosa como adulto alrededor de 50 miligramos de donde comenzó, al igual que las harinas. Entonces tienes que estar pendiente de checar cómo están tus glucosas previo a una comida y obviamente el efecto de esta 2 horas después de haberla consumido. Entonces es importante que busques frutas más cítricas, ahí va la ciruela, ahí va también la fresa, el kiwi, la mandarina e incluso, fíjense, muchas personas utilizan manzana verde, es cierto, es cítrica, la puedes utilizar, pero tiene un aporte de azúcar por el cual la unidad debe ser una fruta pequeña, como una manzana tamaño o tipo gala o escolar. Esa es una unidad de fruta que cuenta como una porción, no aquella manzana navideña que nosotros encontramos en esta temporada, que ya equivale a hasta 3 porciones de fruta por su tamaño, igual que el mango, que lo hablábamos fuera de cámaras. No es lo mismo comerte un mango verde pequeño que comerte un mango maduro pequeño o grande, que también reconozcamos que un mango grande puede llegar a aportarte hasta 6 porciones de fruta. Entonces, ¿mango azucarón o mango verde? O mango maduro, mango grande, maduro. Te va a significar esa proporción y entonces no te sorprendas si tu glucosa comenzó muy bien en 100, en 110, pero después de esta ingesta, de esa carga, te llega a 300, 350, porque es el efecto de una alta o sobrecarga de fuentes de carbohidrato de rápida absorción, porque déjenme decirle, el carbohidrato de la leche y el carbohidrato de la fruta es de rápida absorción. Aconsejamos acompañarlo de un alimento que sea una fuente proteica o grasa, es decir, que tú le puedes poner, por ejemplo, a la fruta algún yogurt que sea sin azúcar, como un yogur griego o un natural, sin sabor, para que este te sirva no de barrera porque lo vas a absorber, pero para enlentecer la absorción y el efecto en tu glucosa. Muy bien. Carlos, en cuanto a cuidado del riñón en el paciente diabético, también tenemos que hablar de las bebidas. Y estamos hablando de bebidas de todo tipo, ya sea bebidas azucaradas, bebidas cola, carbonatadas, agua. ¿Qué de todo esto nos puede hacer más daño al riñón en general? Sí, ahí tenemos el componente de los cualquier tipo de refresco que sea endulzado, ya sea con glucosa, fructosa. Esto va a generar un incremento. Ahora, la hidratación, y ese es el punto, si nosotros perseguimos hidratarnos, sobre todo cuando, como decía el doctor Hidalgo, cuando entra en la necesidad de tomar o la polidipsia, en ese sentido la hidratación tiene que ser pausada, no como quieren todos de un solo tomarse 1 litro. Y lo otro que tiene que ser con agua, ¿verdad? O siempre los cítricos nosotros los recomendamos mucho, bajos en azúcar, ¿verdad? Para poder mantener una adecuada hidratación. Es importante también, bueno, están los edulcorantes que sí pueden ser utilizados, ¿verdad? Para no alterar las concentraciones de glucosa. Sin embargo, como el problema del riñón, que no solo la glucosa, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay muchas bebidas en el mercado que ofrecen mucho, pero también altas concentraciones de sal, altas concentraciones de potasio. El paciente diabético es muy especial y cada uno, yo les explico, pueden haber 10 pacientes diabéticos en la consulta y los 10 van a tener un manejo totalmente diferente de sus líquidos.
puesto que van a manejar diferente el potasio, el sodio, el calcio, entre otras cosas. Las funciones del riñón son varias. La diabetes puede comenzar alterando cualquier manejo de estos electrolitos. Entonces es bien importante el hecho de no tomar cualquier tipo de bebida sin ninguna supervisión o el consejo de un profesional de la salud. Y siempre preguntar qué medicamentos se están tomando y para ver de qué forma estos medicamentos no nos puedan también estar alterando el riñón, como mencionaban anteriormente, entre otras. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. ¿Y yo? Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos en nuestra sección de primeros auxilios como todos los jueves y yo estoy en compañía del doctor Rodolfo Castro. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Doctora, muy contento de estar en este programa una vez más. Este día vamos a estar hablando de un tema muy importante. Pues mire que este día que estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes, pues tenemos que hablar de eso que usted tiene en las manitas. ¿Qué es eso? Eso es un glucómetro, ¿sí? Es un glucómetro, exactamente. Bueno, quiero comentarles que en vista del programa anterior, donde estuvimos hablando de un tensiómetro, mucha gente nos ha estado escribiendo y casualmente que pues estamos hablando de diabetes, nos ha estado escribiendo qué hacen con este tipo de aparatos. Casi la mayor parte de personas, me atrevería a decir quizás un 50% en las casas este aparato existe. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo utilizarlo más que solamente el paciente. Exacto. Pero hay circunstancias donde el paciente muchas veces ya pasó a otra etapa en la cual él ya no puede responder y necesitamos saber cómo se utiliza este aparato. Y o que le puede servir a alguien más en la casa, Rodolfo, de pronto. De pronto no es ni siquiera para el mismo paciente, sino que es para algún familiar. Para algún familiar. Muchas veces las causas de desvanecimiento o pérdida de conciencia muchas veces está relacionado precisamente ya sea con la alta nivel de azúcar o con una disminución grande de azúcar. Entonces es por eso que en esta ocasión vamos a estar hablando del glucómetro y vamos a ver de que esto pues es bien sencillo, viene en lo que es un frasco, ¿verdad? Su glucómetro y tiene acá lo que es, no sé si se alcanza a ver, una tira y estos tienen una cualidad, la gran mayoría, y es que simplemente se introduce la tira, no sé quién me hace el enfoque ahí, aquí, ok. Y básicamente lo que ustedes van a ver es de que el aparato se activa y se queda pendiente de recibir la gotita de sangre para poder hacer la lectura, ¿verdad? Que básicamente se introduce en la parte inferior, por eso se pincha el dedo. Bueno, pero tenemos una modelo, precisamente Amalia, junto con el doctor Osegueda, quien nos va a ayudar, ¿verdad? ¿Nos van a simular un estado de hipoglicemia o un estado de inconsciencia? No sabemos. Vamos a ver qué nos pasa. ¿Qué tiene nuestra víctima? Lo primero que hacemos, en todo caso de estado de inconsciencia, es siempre valorar el CAP en la persona, ¿verdad? Preguntar si está bien. Si la persona no responde, pues buscamos la circulación, ¿verdad? Si tiene circulación, inmediatamente pasamos a la letra A, que es la apertura de la vía aérea con la técnica frente-mentón. Y posteriormente a esto, verificamos que respire. Si no responde, entonces, si tenemos un glucómetro, podemos utilizarlo fácilmente, como lo va a hacer el doctor Osegueda en este momento. Y algo muy importante es que, en la medida de lo posible, hay que tratar de pinchar en el dedo, en cualquiera de los dedos, pero del lado lateral, valga la redundancia. Tiene que ser lateral, no en la punta del dedo, porque ahí es donde hay mayor sensibilidad y puede quedar posteriormente. Eso, ahí quiero que me le detenga al doctor Osegueda porque este dispositivo con el cual se pincha no es el mismo en todos los glucómetros, ¿verdad? Sí. Varía un poco, pero en este caso, para los que tienen ese, ¿cómo se carga la agujita? Ah, bueno, perfecto. Ese es en el caso de tener el aparato para pinchar. Caso contrario, lo que se hace... Puede ser una agujita, cualquiera. Puede ser simplemente la lanceta, que ya se la va a enseñar el doctor Osegueda. Ya la vamos a enseñar ahí más adelante, donde simplemente la misma lanceta es la que podemos introducir en el dedo lateralmente, sacar la gota, la muestra y que el aparato haga la lectura respectiva. En este caso, pues él está utilizando un dispositivo donde se agrega la lanceta, está activando el sistema. Hay que esperar que esté la gotita de sangre bastante grandecita, no es a untar literalmente el dedito, sino esperar la gota. De hecho, en la punta
ya que están haciendo el enfoque bien cerca, tiene un saque, llamémosle así, en la puntita, que es el que se tiene que llenar de sangre. Ya lo vamos a ver. Muy bien, él ya lo hizo y ahí tiene la lectura. 94. 94, excelente. Los valores de azúcar en términos muy generales, no voy a hablar como una especialista obviamente porque no es el objetivo educar a la población bajo esa normativa, sino más bien que sepan que los valores normales van a andar entre 60, 110 o 100 en todo caso. Si anda menor de 60, obviamente la persona pueda que tenga el azúcar muy baja. Si anda mayor a 110, por ejemplo 200, 300, 400, 500, pues ya es un azúcar muy alta. Y otra cosa importante, a veces el aparato tiene una cualidad, y es que el aparato cuando hace la lectura, a veces lo que demuestra son dos letras. La primera que dice LO, que da referencia a low, que significa que es muy baja el nivel de azúcar y el aparato no le alcanza a leer, o lo que es high, HI, que significa que está demasiado alta y se sale de los parámetros que el aparato tiene para leer. Sea cualquiera de las dos formas, y con las características que hemos visto en el paciente, tenemos que llevarlo inmediatamente a consultar a un médico. Recuerde que estas son recomendaciones para pacientes en general, no definitivamente para un diabético, porque el paciente que ya está en control de su diabetes sabe cuáles son los valores que tiene que buscar el no tener. Entonces, de ahí es bien. Sí, quizás algo importante, doctora, es que muchas veces la gente pregunta, ¿es diabético? Yo sé que es diabético, dígame cuánto de insulina le voy a poner o cuántas pastillas le voy a dar. Eso no nos compete a nosotros, somos primeros auxilios. Simplemente identificamos los valores y con esos valores los trasladamos inmediatamente al médico. Inmediatamente a comunicarse con el endocrinólogo que está a cargo de su paciente. O el 132, ¿verdad? En todo caso, el 132 si no tenemos el conocimiento de a quién llamar. Exactamente. Bueno, recomendación final, Rodolfo. Bueno, por favor, cualquier situación que ustedes puedan ver de alteraciones en el estado del azúcar, pues ya saben, tenemos que consultarlo. En caso de emergencia, por favor, active el 132 para que pueda ser trasladado y pueda recibir asistencia médica inmediata. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Osegueda, a Amalia y por supuesto a Rodolfo. Vámonos a una pausa y volvemos con nuestros especialistas invitados del día de hoy. Salud TV presenta un mensaje de mujeres para hombres. Los hombres deben de seguir un estilo de vida saludable independientemente la edad que estos tengan. Es importante que lleven una dieta saludable, actividad física siempre y que visiten a su médico. Recuerda que eso te va a prevenir una enfermedad cardiovascular, diabetes o cáncer de próstata. Recuerda visitar a tu médico. Este es un consejo de Salud TV. Felices fiestas les desea Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. El control del paciente diabético. A ver, doctor Hidalgo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son la periodicidad con la que se tiene que controlar un paciente? ¿Qué niveles buscar? Y lo más importante, en casos como el que acabamos de tener simulado, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no? Antes de comenzar a contestar la pregunta, es de ver que el control del diabético no solo es el endocrinólogo, no solo es el internista. El tratamiento y el lograr un buen control en el diabético implica un grupo multidisciplinario de profesionales que va a estar a cargo de este paciente. Entiéndase, nutricionistas, nutriólogos, internistas, nefrólogos, cardiólogos, etcétera. Incluso en otras latitudes hasta entrenadores personales. Claro. ¿Verdad? Bien. Psicólogo. Exacto. En cuanto a su pregunta, todo va a depender del grado del control que un paciente tenga. Porque si un paciente no está controlado, obviamente que las consultas van a ser un poco más frecuentes. Entiéndase que tenemos que hacer movimientos o alteraciones en el tratamiento si no se ha logrado la meta que uno le plantea al paciente cada 3 meses.
Una vez un paciente ha logrado una meta y se mantiene cumpliendo las metas que uno le propone o le plantea al paciente, obviamente puede uno espaciar un poquito el control del diabético, pero siempre con mucha cautela, porque como buen salvadoreño nos damos la mano y nos agarramos hasta el codo. Así es. Entonces, es una enfermedad que si por poquito uno se descuida, la cosa que se ha logrado se tira a la basura. Entonces, yo considero prudente un control cada 3 o 4 meses para que este paciente tenga un buen control. Y su hemoglobina glicosilada tiene que andar siempre. Exacto, eso se va a individualizar dependiendo de cada paciente, por todos los contextos o condiciones que pueda tener. Pero en general, abajo de 7%, la hemoglobina glicosilada es un valor aceptable. ¿Qué tiene que llevarle el paciente cada 3 meses? ¿Qué exámenes? ¿Hemoglobina glicosilada? Si no hay alteraciones en lípidos, o sea, colesterol, triglicéridos, esos se ven una vez al año. Okay. Si la tasa de filtración glomerular está en un rango aceptable, se pide creatinina y se calcula la tasa de filtración glomerular cada año, siempre y cuando esté normal. Glucosa y hemoglobina glicosilada, si no se cumplen metas, cada 3 meses. Y si la glicosilada ya llegó a la meta que yo le planteé al paciente, se la tengo que ver 2 veces al año. Con respecto a la pregunta de la hipoglucemia, bueno, antes de llegar a una hipoglucemia severa, que implica que el paciente pierde el estado de la conciencia, el paciente va a tener datos de alarma, de alerta. Y obviamente, antes de presentar una hipoglucemia severa, va a tener una hipoglucemia leve. ¿Qué síntomas puede presentar? Obviamente, pues sudoración profusa, temblor, sensación súbita de hambre, puede haber dolor de cabeza, visión borrosa. Y lo ideal es que cada persona diabética tenga su glucómetro para estarse chequeando la glucosa, pero en farmacias pueden acudir si se sienten mal. Hay lugares de trabajo donde hay clínicas empresariales y tienen acceso a tomar una glucosa capilar, y se debe de corroborar si los síntomas son porque se ha bajado la glucosa. Exacto. Porque no solo la glucosa puede dar esos síntomas, así es. Entonces, si la persona diabética está presentando glucosas abajo de 80, ya está teniendo hipoglucemia. Tiene que consultar con su médico para que valoren el ajuste al tratamiento, siempre y cuando no haya saltadas de comida, porque si yo no almorcé y me tomé medicamento, obvio que se me va a bajar la glucosa y no significa que tenga que cambiar mi tratamiento. Tengo que educarme mejor para prevenir estas complicaciones. Muy bien. Bueno, Carlos, tu mensaje final para la población. Sí, yo creo que lo importante en esto es no hagamos cosas malas que parecen buenas, ¿verdad? Entonces, es bien importante el hecho de prevenir. Controlemos el peso, hagamos ejercicio, cuidemos nuestra alimentación desde antes de tener el problema, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque recordemos que la diabetes es la segunda causa en el mundo de mandar pacientes a diálisis, y eso ahí ya nos preocupa, ¿verdad? Entonces, y se dice que en un par de décadas o una década probablemente sea la primera causa de mandar pacientes hacia las diálisis. Muy bien, Lupita. Bueno, efectivamente, aprender a comer es un arte, toma tiempo, es un proceso cambiar, pero que una enfermedad crónica como la diabetes no sea hasta el diagnóstico lo que nos haga cambiar. Creo que es un buen día para hacer conciencia, para trabajar en los hábitos familiares, para pensar un poquito en cuánto le estamos dedicando a la organización, a la planificación de nuestras comidas, a nuestros horarios, al ritual de sentarnos a comer juntos en la mesa, y no que la tecnología nos arrastre para comer en cualquier parte de manera improvisada. Recordemos que eso nos lleva a excesos. Entonces, si nos aprendemos a cuidar y mejoramos hábitos, podemos ayudarnos a prevenir la diabetes y sus complicaciones. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Luis, Lupita. Gracias. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. El día de mañana hablaremos de partos prematuros. Pero por hoy, quédense en sintonía en la edición del mediodía de TN21 con Samuel Arias. Que tengan una feliz tarde y Dios los bendiga. Los controles de los pacientes diabéticos deben ser constantes para evitar complicaciones en su salud. Por eso te dejamos los siguientes consejos. En primer lugar, es importante realizar ejercicio físico diario y regular. Es fundamental ya que ayuda a mejorar el control de la diabetes, disminuye la cantidad de medicamentos necesarios, la glucemia, el colesterol, la presión arterial y el peso.
Es importante que empiece de forma progresiva. Al principio 15 y 30 minutos. Caminar, nadar o bailar son buenas opciones para comenzar. Es importante que comas comidas ricas en fibra como verduras, ensaladas, pan integral y frutas. Cocinar con aceite de oliva, evitar los embutidos, tocino, frituras y las grasas. Debes comer más pescado que carne. Beber al menos 1,5 litros de agua al día. El exceso de glucosa en sangre puede afectar a los vasos sanguíneos del paciente diabético y con ello a la circulación sanguínea y a la sensibilidad en la piel. Una zona en la que hay que tener especial cuidado es en los pies. En caso extremo, no tomar ciertas precauciones en esta zona puede acarrear consecuencias terribles.